Alberto Vargas de la Confusam acá en Magallanes. Alberto, bienvenido nuevamente acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, bien, bien. Buenos días, buenas tardes ya. Buenos días, Estamos. buenas tardes, claro. Es que nos pasó un caso hoy Alberto. día y hizo Sí, sí, pensar con el un... buenos días, buenas tardes. Sí, sí, de hecho iba a partir comentando respecto de eso porque yo estaba ahí precisamente, estaba reporteando el hecho, porque no solamente era hoy en la puerta de la Intendencia Ustedes Noticias, también venía la situación de la caravana, etcétera, estaba como bastante movida en la mañana, así que fui a reportear. Y claramente, bueno, yo quería primero consultarte respecto de la situación que se vivió ahí en el ingreso a la Intendencia. Ustedes tenían programados entregar una carta y se había llegado a un acuerdo de que se le iban a entregar, pero ahí intervino el capitán Muñoz de Carabineros, si tengo entendido. ¿Qué pasó si finalmente no los quería dejar pasar? ¿Qué situación pasó? Sí, mira, esto es como un poco bien complejo en realidad y tiene que ver con un tema de los criterios en realidad, pero primeramente, bueno, se acercó y dijo quién era el responsable. Y me presenté yo, dije que era el responsable, venía a dejar una carta. Y ya de ahí había empezado como que entraba yo. Y después los otros colegas de la PENAD, de la FEMPRUS, manifestaron, obviamente, necesito que venían a entregar igual otras cartas. Las cartas que. Lo que pasa es que se fueron a entregar dos cartas. Una es a través de eh, la mesa salud de la CUT, ¿no es cierto? Y una que hacía Confusa. Claro. Y él ya había empezado a colocar trabas de un principio, en realidad. Y El cuando se capitán le dijo Muñoz, que sí, pidieran sí. tres cartas, al final en cierta forma dijimos, pero íbamos a entrar cuatro. Y él había puso esa traba, en realidad, el capitán Muñoz, que entraban tres y no cuatro. Y nosotros no entendíamos por qué si era una entrega de cartas, un saludo protocolar, en cierta forma, quizás de parte de la intendente, ¿no es cierto? De hecho, disculpa que te interrumpa, pero el capitán Muñoz no entendía de que esa es una situación de buena voluntad, de que la intendenta haga recepción de las cartas, y por supuesto que la intendenta le da lo mismo si es uno, son cuatro, mientras se mantenga la distancia, pero él se puso a decidir prácticamente por la intendenta a quién recibía o a quién no. Sí, inclusive se le emplazó en realidad eso y se entró a decir en realidad, primero dijo que era de él, no que era de la intendenta y evidenciamos nosotros dentro en realidad de que había sido netamente una postura de él en realidad. No tenía relación con la intendenta no, yo estaba en otra reunión, dijeron que estaban ustedes acá y yo dije que los iba a recibir, pero no coloqué números de cuántos pudieran ingresar. Así que fue un tema que el capitán Muñoz en realidad quiso Quiso ser manejar ese tema en realidad. protagonista. Sí, quizás algún poco de protagonismo. Bueno, de repente no es malo, dicen, pero Sí, depende de no, las circunstancias en realidad. sí, no, pero y de todas formas, sí, fue una estupidez en el sentido de que iba a ser una entrega de cartas, una formalidad, y lo que único que yo entiendo que quiere la intendente y cualquier autoridad política es de buena voluntad, no ponerse a decir, entras tú, no entras tú y cuántas cartas son. No, no, de hecho ahí No, las autoridades deberían poner ojo en esa situación, porque al final terminan menoscabando la relación entre lo que puede ser en este momento los dirigentes y la intendencia, o en el caso de repente cuando uno requiere alguna entrevista, y a mí me ha tocado de repente whatsappearme con el capitán Muñoz, y él tiene que ser un facilitador, no tiene por qué intervenir ni decidir respecto de esa situación. En fin, finalmente la recibió la intendenta, las cartas pasemos por alto, pero que le pongan atención, porque ahí puede generar un lío el caballero sin tener ninguna situación que cortar. Sí, efectivamente sí, porque si nosotros hubiésemos tomado otra actitud de no persistir, si no nos dejaban, es decir, nosotros dijimos entrábamos los cuatro en realidad. Además que en cierta forma cumplía una función el cuarto dirigente, que era, ¿no es cierto?, hacer gráfica para el registro, evidentemente, ¿no es cierto?, para nuestro gremio. Y eso podría haber detonado, claro, como dices tú, en una situación compleja para la misma intendente, inclusive, que podría haber Sí, sido
no sé, un tema de decir, la intendenta no nos quiso recibir, podríamos haber salido declarando, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto, si ustedes no, finalmente, porque finalmente, claro, si ustedes finalmente no ingresan, dicen ya, bueno, el capitán no nos dijo, entonces ustedes pueden fácilmente, la intendencia a nosotros no nos prohibió el paso, el caballero ahí está tomando decisiones que nada que ver, y al final pueden generar un malentendido que entiendo que no es el ánimo de la intendenta de comenzar a decir quién ingresa o no. De hecho, ni siquiera estaba enterada en ese momento, en fin, bueno, ese caballero ahí pudo haber creado un problema de marca mayor. Bien, pero pasemos a lo que realmente es lo interesante. Esta es una parte anecdótica, pero si no se le pone ojo ahí, se le puede generar algunos líos a la intendenta. Sí, efectivamente. Respecto de la... Sí, le pasamos aviso ahí a la intendenta. Respecto de lo que fue las cartas, ambas cartas contienen más o menos los mismos puntos respecto de lo que ustedes están viviendo ahora como pandemia. Si nos pudieses detallar, Alberto. Sí, bueno, todos saben en realidad y hemos conversado de cómo hemos tenido que abordar obviamente esta situación de pandemia, las cosas que hemos tenido que dejar de lado e inclusive las cosas que hemos tenido que dejar de lado para hacer con nuestros usuarios. Y es ahí donde en cierta forma uno espera del ministerio primero que nada, ¿no es cierto?, o del gobierno en definitiva, comprensión respecto, ¿no es cierto?, a algunas materias en realidad que tienen que ver directamente con los funcionarios. Nosotros somos evaluados todos los años a través de una encuesta que se le hace a los usuarios para ver, ¿no es cierto?, la calidad de la atención, la cordialidad, miden varios factores. Y bajo esta situación actual, evidentemente, ¿no es cierto?, era un instrumento que nos era difícil de aplicar, para el ministerio y también para nosotros los funcionarios, porque evidentemente, ¿no es cierto?, no estábamos todos presenciales, estábamos en sistema de turno, estábamos abordando una pandemia, en realidad. Obviamente, era un escenario que ni para el gobierno, ni obviamente para los funcionarios era factible. Y además, nosotros fijamos metas todos los años, obviamente, y esas metas tampoco las íbamos a poder cumplir porque nos teníamos que abocar en un muy alto porcentaje al tema de la pandemia. Entonces, esas metas quedaron de lado. Y estos dos compromisos los asumió el ministro, el actual ministro Enrique París, y manifestó inclusive en una comisión de salud su voluntad, ¿no es cierto?, de enviar 2 proyectos de ley a través de una ley miscelánea para que no se aplicara la encuesta de trato de usuario, por ende, eso es uno, y lo otro, ¿no es cierto?, de dar las metas por cumplidas, porque tiene que haber un instrumento legal para hacerlo, porque la ley dice otra cosa, la ley dice, hágase en la encuesta y evalúese, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de las metas sanitarias. Y eso obviamente había que salvaguardarlo y tuvimos que, como te digo, el gobierno fue, inclusive a través del ministro, quien hizo este ofrecimiento en realidad porque teníamos que buscar una solución. Y a última hora él se desdice en realidad, no va a enviar estos proyectos de ley, obviamente, ¿no es cierto? Y eso va a significar evidentemente, ¿no es cierto?, de que van a haber dificultades porque además hay algunas cosas que tienen cumplimiento al 30 de noviembre y otras tienen cumplimiento a diciembre. Y por otro lado también aquí está el tema del presupuesto, ¿no es cierto?, que se le está asignando al sector salud y por eso igual en cierta forma la carta que nosotros habíamos presentado como Confusan, que tiene que ver, ¿no es cierto?, el énfasis en la atención primaria, porque somos la puerta de entrada al sistema y obviamente si podemos hacer contención ahí, obviamente, ¿no es cierto?, vamos a tener menos gastos en atención secundaria, si le damos hincapié a la promoción y a la prevención de las enfermedades. Eso es más o menos el contexto de la carta, obviamente, ¿no es cierto? También manifestamos que uno agradece los aplausos, pero también, obviamente, ¿no es cierto?, necesita el reconocimiento como un reconocimiento respecto en realidad a lo que se ha trabajado. Y ese reconocimiento era, ¿no es cierto?, validar, obviamente, ¿no es cierto?, el tema del bono trato usuario
y el tema, ¿no es cierto?, de las metas en realidad para que pasen a ser una carga menos para la atención primaria y también para la atención secundaria, porque ellos también son evaluados y también tienen que cumplir los PMG que le llaman ellos. Por supuesto, y también recordar que durante estos días la autoridad sanitaria, tengo entendido, el Servicio de Salud estaba informando respecto de la baja afluencia que ha tenido durante el año los servicios SAPU, por ejemplo. No sé si eso tiene también relación respecto de que también muy pocos de ustedes o muchos de ustedes están cumpliendo con el régimen de teletrabajo. Entonces esas personas no pudiesen estar bajo los mismos parámetros de, digamos, de aprobación respecto del usuario, estando lejos de un CEFAM dentro de atención primaria. Sí, no nos olvidemos. Es decir, el tema igual está en que la misma ciudadanía, y ese es un tema que uno tiene que mirarle la valoración que tiene, que la misma ciudadanía tampoco ha consultado por algunas dolencias, ¿no es cierto?, o algunas afecciones que le tiene, ¿no es cierto?, porque también tiene un miedo al contagio, porque sabe que si va a un SAPU de un centro de salud, donde las condiciones inclusive las condiciones de infraestructura no son como las adecuadas en realidad, pero no son las adecuadas porque no se pueda, porque el municipio, porque la corporación municipal no lo puede hacer, porque le corresponde al gobierno primero que nada, ¿ya? Es el gobierno el que tiene que normalizar los establecimientos. Si hubiésemos tenido normalizado el CEPAM 18 de septiembre, el CEPAM Thomas Fenton, hubiésemos tenido el SAR, yo creo que otra situación podría haberse visto diferente en realidad. Se podrían haber hecho más acciones. Y por eso, en cierta forma, hay muchos usuarios que han dejado de asistir a los centros de salud también por un tema del miedo al contagio. Y por eso nosotros más o menos evaluamos que la baja asistencia de usuarios a los servicios de urgencia tiene que ver con eso, que los usuarios han utilizado métodos más no tradicionales o la medicina no tradicional, como se le llama, ¿no es cierto? No sé, tengo un dolor de estómago, me tomo una mentita, me tomo, no sé, una hierba. Ya, entiendo. La medicina alternativa está utilizando. Perfecto, pero Alberto, quizás, mira, puede ser una interpretación que yo estaba pensando, no sé, pero a ver si tú quizás puedas darle quizás mejor cauce, dado de que estamos todos cumpliendo una cuarentena. Las enfermedades virales, obviamente la mayoría de ellas no se están transmitiendo como se transmitía generalmente durante el invierno. Me refiero, por ejemplo, a influenza, me refiero a las típicas gripes, lo que generalmente saturaba los servicios de salud durante el invierno. Creo que debemos considerar ese caso. Los niños no están todos en el colegio, nos están enfermando unos a otros, etcétera. También la cuarentena, además de las externalidades que pueda tener dentro de la salud mental negativas, también tiene algunas positivas, lo que puede ser el control de salud. O sea, si estamos todos encerrados en la casa, tenemos pocas posibilidades de contagiarnos de virus que andan cuando uno se contacta con el resto de la población. Sí, lo que tú dices, Dante, es lo más relevante, sí, evidentemente, es lo más relevante. Que aquí los virus han circulado menos, en realidad, por la cuarentena, ¿me entiendes? Por el tema, ¿no es cierto?, de que los chicos no están en clase, en realidad, también han bajado las enfermedades respiratorias, y todo lo que es respiratorio hoy en día no parte de la base, en realidad, de que es COVID, como COVID. Pero sí, lo que tú dices es relevante. Lo que yo señalo en realidad también es como la otra mirada, igual de uno de que percibe en realidad de que hay gente que no viene porque también en cierta forma tiene un poco de miedo a contagiarse. Pero lo más importante, evidentemente, tiene que ver con la baja en realidad de las enfermedades, porque no hay esta circulación, esta movilidad que uno le llama hoy en día. Claro, no, el comentario va también a lo que están comentando desde el Servicio de Salud, de un llamado como a ir a los SAPU, que había poca asistencia, que eso les sorprendía, pero quizás puede hacer de que la gente no se está enfermando tanto porque no está circulando tanto por la calle. Puede ser una interpretación, y no con un llamado ni con una campaña va a hacer que la gente vaya a consultar por síntomas que no tiene. Sí, hay que ser un poco cuidadosos con las predicciones también que ha hecho el Servicio de Salud, la Seremi de Salud,
porque se ha equivocado, se equivocó con la estrategia TTA. El tema de la cuarentena es un tema que hoy en día está en cuestionamiento, porque la movilidad también se produce. Hay varios factores en realidad, y que en definitiva, ¿no es cierto? Pero uno puede entender en realidad de que, bueno, hay cosas que uno tiene que ir probando, pero tiene que ir modificando también a corto plazo, no tan prolongado en realidad. Perfecto. Y Alberto, finalmente, bueno, antes de concluir la conversación, hay anuncio de paro. Quisiera que tú nos instruyeras respecto de si va a suceder finalmente y en caso de cómo se va a desarrollar. Sí. Ya fue hecha la consulta a las bases, no solamente acá, sino que a nivel de país, y ya la resolución que tomó la Confusam, la atención primaria, es que los días jueves y viernes de la próxima semana, ¿no es cierto?, estaríamos en paro, un paro de 48 horas, es un paro evidentemente, ¿no es cierto?, de advertencia, ante, ¿no es cierto?, el incumplimiento, ¿no es cierto?, del ministro de Salud y el gobierno en estas dos materias que hemos conversado. Y además, obviamente, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el tema del presupuesto. Consideramos que 163 pesos en realidad es realmente es irrisorio en realidad. 163 per cápita. Per cápita, claro. 160 por persona inscrita en realidad. Acá... No alcanza ni un paracetamol con eso. No, claro, obviamente. Menos acá. Porque para comprar el paracetamol hay que ir hasta el norte. Los fletes son diferentes. ¿Y cómo la vamos a abordar? Obviamente esta movilización, bueno, siempre hemos trabajado con turnos éticos. Este año es mucho más complejo. Hemos definido, evidentemente, ¿no es cierto?, las acciones esenciales. ¿Y cuáles son las acciones esenciales? Todo aquello que esté relacionado con el COVID. ¿Ya? Es decir, todas esas, es decir, el área respiratoria se va a mantener trabajando, funcionando. Los triages se van a seguir haciendo en puerta. Lo que no se va a hacer son aquellas que lleven a cumplimiento de metas. Ejemplo, no sé, el control del niño sano, la toma de PAP, pero hay cosas esenciales que sí se van a hacer, obviamente. Nosotros estamos trabajando ahora sí en qué otras cosas más son esenciales. Tampoco vamos a dejar a los niños sin su leche. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Ministerio está haciendo es recortar presupuesto para entrega de alimentos, tanto para adultos como para niños. Y nosotros también, ese contexto también estamos manifestando que debe, obviamente, ¿no es cierto?, el gobierno aumentar los presupuestos para estas áreas. Perfecto. Alberto Vargas, de la Confusam, acá en Magallanes, queríamos agradecer este contacto. Dante, muchas gracias. Alberto, y bueno, y seguiremos conversando los próximos días a ver cómo se va a desarrollar este paro. Sí, ojalá, igual digo, lo dejo abierto, que ojalá no lleguemos a la paralización, que el gobierno reaccione antes de eso, ¿no es cierto?, y podamos deponer esta paralización. Pero estamos convocados a paro y estamos preparados. Bien, muchas gracias, Alberto, y nosotros hemos llegado al final de